Métodos para documentar el conocimiento del control interno. De todos es sabido que es una obligación del auditor de estados financieros históricos conocer el control interno de la empresa a la cual va a efectuar su evaluación. Ese conocimiento del control interno no es para dar una opinión sobre su efectividad, eficiencia o eficacia. No, es para uso del auditor y para que él pueda depositar la confianza en el mismo. Es decir, de acuerdo al conocimiento que tenga del control interno, el auditor sabrá qué pruebas debe hacer para obtener evidencia, cuándo las va a hacer, la oportunidad y el alcance que van a tener esas pruebas. Obviamente, entre más confianza se le tenga al control interno, más seguridad él va a tener en la información que reciba. Hay varios métodos para evaluar o conocer el control interno. El primero que miraremos es el método descriptivo, que consiste en narrar las operaciones que se relacionan con los asuntos de control. Es una narración pormenorizada de los procedimientos y en el cual se involucran las actividades que se van a hacer, los departamentos que van a participar en estas actividades, los empleados, los cargos y los registros contables. La descripción del sistema de información financiera histórica y de los procesos de control relacionados con el mismo, por lo menos debe incluir 4 características. Una característica tiene que ver con el origen del documento y el registro en el sistema, de dónde sale cada documento y a dónde va a ser reconocido, cómo va a efectuarse este procedimiento y cuál es la disposición de cada documento y registro en el sistema, o sea, a dónde van a dar los documentos. Y por último, la indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los riesgos de control. Tiene que ver con la evaluación de los riesgos. Miremos cómo sería el método descriptivo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual en la columna están numeradas, un número de la operación o el procedimiento y qué unidad de trabajo participa en ese procedimiento. Luego una columna que describe de forma narrativa lo que hace cada una de las unidades de trabajo. En este caso, el auxiliar de cobranzas tiene una actividad que está descrita perfectamente en una narración. Y la última columna, que es las pruebas de cumplimiento, si se está o no cumpliendo ese control. Entonces, la prueba de cumplimiento tiene que mirar a ver si el control es efectivo, y asimismo se van describiendo las unidades de trabajo y describiendo las actividades de cada uno y colocándose las pruebas de cumplimiento para saber si esa actividad que se está narrando es o no ejecutada. El otro método es el método gráfico, que no es más que tomar el método descriptivo y pasarlo a simbología, que es más fácil de apreciar de un solo golpe. Entonces se preparan lo que se llaman diagramas de flujo de todos estos procedimientos, usando los departamentos, los cargos, exactamente lo mismo. Es una representación simbólica y hay un flujo secuencial de los documentos de la empresa. Se está mostrando un flujo. Gráficamente es mucho más visual que la narración. Ahí se representan las operaciones, los movimientos, las demoras y a dónde van los documentos. Es decir, las 4 características que se establecieron para el método descriptivo se aplican, pero ya por medio de algo que se llaman bloques de diagramación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería. Los significados pueden ser distintos dependiendo de cada auditor. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de flujo, un esquema de un diagrama de flujo, y en este caso un rayo está simbolizando un riesgo. Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, etc. Y un semáforo está simbolizando los controles, control 1, control 2, etc. Hay una estrella que me indica cuando hay hallazgos. Entonces, esta es una forma, pero miremos otra.
el método gráfico aquí es de cómo se factura. Entonces aquí están los bloques, un bloque que significa documento, donde está la factura y la explicación. En este caso, las estrellas, la estrella amarilla indica que hay una brecha en el control. Un triángulo rojo con la punta hacia abajo me indica que hay un riesgo. Un triángulo blanco con la punta hacia arriba me indica que es un control, y aquí se están mostrando todos los bloques normales que se usan en un flujograma. Eso es un ejemplo del método gráfico. Cada auditor escoge su propio método. Miremos entonces el siguiente método, que es el método más utilizado. No quiere decir de que sea el mejor, sino que los auditores utilizan más este método, que consiste en formular una serie de preguntas hechas y realizadas de tal manera de que si la respuesta a la pregunta es negativa, es no, eso indica una debilidad de control interno. Entonces, cuando el auditor elabora las preguntas, debe tener mucho conocimiento de dónde pueden haber deficiencias. Entonces uno se enfoca hacia las deficiencias para hacer la pregunta, y que si la respuesta es negativa quiere decir de que encontró un hallazgo de una deficiencia. Entonces así, si las preguntas son positivas, eso es lo que se espera. Eso no es un hallazgo, eso es lo normal y eso sería una fortaleza. Entonces las preguntas son de tipo general. Y generalmente, como dice la palabra, se formulan para muchas empresas, y luego cuando se va a la práctica se aplican. Entonces algunas respuestas ya no van a ser binarias, porque binaria es o sí o no, pero puede haber casos en los cuales no se aplica esa pregunta. Entonces eso tiene que ver directamente con el objeto social de cada empresa, pero se hace una formulación general de preguntas. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso se va a evaluar el componente entorno de control. Entonces se formula una serie de preguntas, se enumeran 1, 2, 3, etcétera, y se va preguntando sobre el aspecto que se va a considerar. En este caso, integridad de valores éticos y comportamiento de los ejecutivos clave. Entonces muestra la junta directiva interés por la integridad y los valores éticos. Respuesta: sí o no. Si hay una respuesta no, implica necesariamente un comentario. Si hay una respuesta que no se aplica, pues aquí le colocamos no se aplica, porque las respuestas no pueden no ser absolutas, pueden ser a medias. Entonces está bien. Si una respuesta es sí, pues no hay necesidad de hacerle comentario, porque eso es lo que se espera del control interno. Por último, hay otros métodos, porque estos tres métodos son los más conocidos, los más utilizados, los que más en cualquier literatura contable vamos a encontrar esos tres métodos, pero existen otros métodos que son a gusto, y esto es siempre a gusto de cada auditor. El auditor elige su método. Los otros métodos pueden ser, por ejemplo, la detección de funciones incompatibles, es decir, buscar cuáles son las funciones que no puede ejecutar un empleado porque se le vuelve incompatible, porque ejecuta una misma función con peligros, hay mucho riesgo. Eso es lo que se llama para establecer la segregación de funciones. También está el método de matrices, listas de chequeo, en el cual es una lista de cumplimiento, chequeo, va chequeando lo que va saliendo. Las autoevaluaciones que hace la empresa para mirar si se está cumpliendo o no su control interno. Y un mixto, que es combinar los métodos. El auditor puede combinar un método con otro, eso no es incompatible. El único que quiere salir convencido de la evaluación o del conocimiento del control interno es el auditor, por lo tanto él escoge su propio método.